En Mateo 4:19, Jesús les dijo: vengan, síganme y les mostraré cómo pescar las almas de los hombres. En los días de Jesús solo usaban redes para pescar. Hoy tenemos muchos métodos, incluso los pequeños botes tienen equipo sonar. En Hechos 1:8, Jesús aseguró: serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y en cada parte del mundo. En Marcos 5:19, Jesús le dijo al endemoniado que acababa de liberar: vete a tu casa, háblalos de tu familia y amigos, diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido misericordia. En 1 Corintios 9, del 20 al 23, Pablo nos dice cuál era su método, la clave de su éxito. Dice: a los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella. A aquellos que son débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago debido a las buenas nuevas, y así puedo compartir en sus bendiciones. Proverbios 13:16 dice: cada acto del hombre prudente es con conocimiento.
Primera de Corintios 9, del 22 al 23, dice Pablo de esta manera: cualquiera que sea la persona, yo intento encontrar algo común para que me permita hablarle de Cristo, para que Cristo lo salve. Hago esto para llevarles el Evangelio y también por la bendición que recibo cuando los veo venir a Cristo. Este es el secreto fundamental de hablarles a otros de Cristo. Por ejemplo, cuando le estás hablando de Cristo a alguien, ubica qué están haciendo o cuál es su situación en esa etapa de su vida. Si está estudiando, ubícate cuando estabas estudiando. Si tiene problemas con el alcohol, ubícate de cuando tenías problemas con el alcohol o de alguien cercano que conoces que los tuvo o los tiene. Si ha estado pensando en quitarse la vida, pues ubícate e identifícate con él de cuando tú también pensaste en hacerlo o de alguien que conozcas que lo intentó. Entonces, necesitamos encontrar qué es lo que tenemos en común con ellos. Si eres padre de familia y tienes niños pequeños, te será más fácil ganar para Cristo a quienes tengan hijos pequeños. Si tienes hijos adolescentes o adultos, o eres soltero o viudo o divorciado, trata de identificarte con los que están viviendo situaciones semejantes a las tuyas, o usa tus experiencias del pasado o la de otros para poder establecer un diálogo y tener puentes de amistad para poder llevarlos a Cristo. En Mateo 4:33 dice: con muchas historias como estas, Jesús presentó su mensaje a ellos, encajando las historias a su experiencia y madurez. En Colosenses 4:5 dice: sea sabio de la manera que usted actúa hacia aquellos que no son creyentes. Receptividad se refiere a cómo recibirán las buenas nuevas. Es importante comprender que las personas pasan por un proceso al entrar en la fe en Cristo y que debes aproximarte a donde ellos se encuentran. Esto es, no todos están en el mismo nivel. Tenemos que ir trayéndolos poco a poco. Aprender a identificar en qué nivel se hallan, para ayudarles a pasar del nivel donde están al que sigue y no tratar de traerlos luego al nivel más alto. Muchas veces queremos que la gente a quien compartimos por primera o segunda vez se arrodille y reciba a Cristo con lágrimas. Pero tenemos que pasar por un proceso, de una etapa a otra. En Isaías 46:12 dice: escúchenme ustedes, tercos de corazón, que están lejos de la justicia. En Marcos 2:34 Jesús, con un incrédulo, dice: comprendiendo que este hombre había respondido con inteligencia, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. En Efesios 2:17 dice: Él ha traído estas buenas nuevas de paz a ustedes, gentiles, que estaban lejos de Él, y a nosotros judíos que estábamos cercanos. En Efesios 2:13 dice: ahora pertenecen a Cristo Jesús. Sin embargo, antes estaban lejos de Dios, ahora Dios los ha traído cerca de Él mediante la sangre de Cristo.
Pienso que la religión es una muleta para las personas débiles. Por favor, muéstreme cómo puedo ser un buen cristiano. Realmente estoy cansado con la tensión, estrés, estoy abajo. Yo pienso que todos iremos al cielo. Estoy leyendo un libro sobre la nueva era en espiritualidad. ¿Por qué los cristianos se ven tan felices? En 1 Corintios 3:5 dice: mi trabajo era plantar la semilla en sus corazones y el trabajo de Apolos era regarlo, pero era Dios quien hizo crecer el jardín en sus corazones. Entonces nosotros hacemos el trabajo, pero finalmente es Dios el que va a hacer la obra y a traer el fruto y a dar el crecimiento. A veces nos desanimamos porque les hablamos de Jesús a la gente que ponen resistencia y ni siquiera vemos que pasen a la fase receptiva. Debemos tener presente dos cosas muy importantes. La primera es que el proceso para que las personas lleguen a los pies de Cristo y le rindan sus vidas y lo reciban en sus corazones es un proceso lento. Así que no tengamos falsas expectativas de querer que las personas se entreguen a Cristo inmediatamente después de que les hablamos. Más bien debemos aprender a identificar en qué fase están para ayudarlos a pasar a la siguiente fase y así, de fase en fase, llegar a la fase en que tengan que decidir entregar sus vidas a Cristo. La segunda cosa importante que debemos tener presentes es que el Espíritu Santo usa el cuerpo de Cristo, la iglesia, para hacer el trabajo y el evangelismo. Es un trabajo en equipo. Si le compartimos a alguien y nos rechazó, esa semilla que sembramos seguramente lo llevará a la siguiente fase, para que cuando otro le hable de Cristo, muestre algún interés y después le surja la curiosidad y el deseo por lo espiritual y empiece a buscar donde sea lo que su alma anhela y así vaya recorriendo una fase tras otra hasta llegar a ser hallado por Jesús. Sin embargo, si evangelizamos a alguien y en ese momento se entrega a Cristo con lágrimas y sinceramente, tengamos muy presente que hubo muchos que trabajaron y oraron para que ese momento pudiera llegar y nos tocó a nosotros cosechar. Jesús dijo que había un dicho que era verdadero: uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a cosechar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Algunas veces nos tocará sembrar y otras veces cosechar, pero en todo el proceso es el Espíritu Santo obrando y al final es Dios quien da el crecimiento, tal y como sucedió con nosotros, razón por la cual nadie puede gloriarse ni enaltecerse
porque el mérito es del Espíritu Santo y nosotros somos simples colaboradores. En 2 de Timoteo 2, del 23 al 26, dice esto: el siervo del Señor no se involucra en argumentos tontos, ignorantes que solo empiezan contiendas. No deben reñir, deben ser amables con todos, deben ser capaces de enseñar eficazmente y ser pacientes con personas difíciles. Que con mansedumbre corrija a aquellos que se oponen a la verdad. Quizá Dios cambiará los corazones de esas personas y ellos creerán a la verdad. Entonces recapacitarán y escaparán de la trampa del diablo, porque han sido cautivos por él para hacer cualquier cosa que él quiere. Algunas personas que son abiertamente resistentes, en realidad, nunca se han dado cuenta del Evangelio en términos que ellos puedan comprender. La mayoría de los cristianos rehúyen a las personas que manifiestan resistencia al Evangelio y lo rechazan abiertamente. Y hasta hay quienes se justifican para no evangelizarlos, tergiversando las palabras de Jesús, que dijo que no se debe dar lo santo a los perros ni echar las perlas delante de los cerdos. Pero eso contradice no solo las enseñanzas de Jesús, sino también su ejemplo de vida. Esa lógica que muchos cristianos usan hoy era la filosofía de vida de los fariseos y religiosos de la época de Jesús, y por eso criticaban y acusaban a Jesús de que comía y bebía con los pecadores, que era amigo de los pecadores, que convivía con publicanos y prostitutas. Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, que Él no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y los que están en la fase resistente están así porque están enfermos, porque están practicando el pecado, porque su rebeldía no es sino un grito de auxilio pidiendo ayuda, y que con su mala conducta y rechazo al Evangelio simplemente están llamando la atención a gritos y en realidad son los que más necesitan del Evangelio. Por eso debemos empezar a orar seriamente por ellos y empezar a edificar una relación de amor y servicio, de amistad y procurar convivir con ellos en algo sano y divertido. Y cuando les empecemos a hablar de Jesús, no argumentar ni discutir nada, sino ser conscientes que nuestro trabajo es sembrar en sus corazones la semilla, para que el Espíritu Santo los convenzca de pecado, justicia y juicio, y puedan pasar a la siguiente fase. Larry Geller, quien fue peluquero y gurú metafísico de Elvis Presley, un judío de nacimiento que mezclaba la Biblia con el misticismo oriental y la numerología, y que finalmente lo desvió de la verdadera fe en Cristo, en la que él nació y se crió de niño. Escribió en sus memorias que Elvis a menudo le decía, angustiado y atribulado: he sido todo en el mundo, he tenido todo lo que un hombre puede soñar, pero me siento vacío por dentro. Me falta algo y no sé qué es.
Elvis estaba en una fase receptiva y que lamentable que quien lo guiaba espiritualmente no supiera la respuesta a esa pregunta porque, aunque su gurú espiritual estaba en la fase siguiente, la buscadora aún no le habían explicado y transmitido el Evangelio de Jesús, o no hubo quien pagara el precio por orar por ellos, o simplemente endurecieron sus corazones y no quisieron rendirse a Jesucristo. En lo que nos concierne debemos hacer nuestra parte y la respuesta ya es asunto personal e individual entre Dios y ellos. Y todos daremos cuenta de eso en el día del juicio final.
Se conoce la historia real de un ejecutivo muy importante de la empresa Microsoft, que se reunía una vez al mes con Bill Gates, fundador de la compañía, que usaba para trabajar una computadora portátil de la competencia, de Apple. Cuando se le preguntó por qué, siendo uno de los más altos ejecutivos de esa empresa cuyo sistema operaba en todas las computadoras tipo PC, usaba una computadora de la competencia, dijo: "La uso porque es la mejor que existe. Hay una diferencia muy grande entre la computadora de Apple y todas las demás marcas, así como hay una diferencia abismal entre el cristianismo y todas las miles de religiones que existen en el mundo. De hecho, no existe comparación alguna, porque así como las computadoras Macintosh son únicas en su género, sin la más posible comparación con ninguna otra, del mismo modo lo es el cristianismo verdadero, el de la Biblia, el que enseña Jesús. Cualquier persona que esté en la fase de consideración llegará a esta inevitable conclusión. El cristianismo no es una religión, no es como las demás religiones, sino que es muy superior a todos los intentos humanos por llegar a Dios, y entonces estará listo para la fase comprensiva.